la velocidad de los vientos, el porcentaje de humedad, la altitud, algunas de las variables del clima. Aquí en Guatemala, pues, se dice que tenemos una gran variedad de microclimas, ¿va? O sea, presentes de manera concreta en muchas regiones del país. El suelo, como tal, importantísimo también para llevar a cabo la actividad productiva. El suelo es esa capa, la más superficial de la corteza terrestre, ¿va? Donde se lleva a cabo la actividad de producción agrícola, donde también se instalan algunas actividades fabriles o industriales, y también sirve para los asentamientos humanos, ¿verdad? Los mantos acuíferos, yo no me quedaría solo con hablar ríos y mares, sino los mantos acuíferos, ¿verdad? Que podrían ser ríos, podrían ser mares, podrían ser lagos, podrían ser también, o pueden ser también más bien, todos los llamados aguas subterráneas o mantos freáticos. Es todo el agua que se infiltra en los distintos estratos del suelo y están dentro de la corteza terrestre, ¿verdad? Que ahora han tomado una importancia tan radical en un país como el nuestro, porque de ahí es donde se estaba extrayendo la mayor cantidad de agua para consumo humano, ¿verdad? Por supuesto que esto tiene sus efectos negativos, que no los vamos a tocar acá, pero tiene sus efectos negativos. ¿Y por qué? Porque las aguas superficiales de ríos, lagos, han sido utilizadas para eliminar desechos, tanto sólidos como líquidos. También forma parte de ese mundo material natural la flora y la fauna. Guatemala tiene es un país, ustedes han leído que dicen que es un país con una de las mayores biodiversidades, y es que eso es cierto. A nivel global somos un país de los que contamos con una mayor cantidad de especies de fauna y de flora. Lo que pasa es que nosotros no tenemos o no se le ha dado la importancia de eso, de estudiar con profundidad todo ese tipo de situaciones. Y miren qué irónico, porque contamos con eso y podrían ser utilizadas para actividades productivas materiales, y Costa Rica es el país que tiene menos que Guatemala, pero las aprovecha, ¿va? Ya como vamos a ver más adelante, que esto niega que el medio geográfico, entre más tengamos, más riqueza nos va a dar. Si no lo utilizamos adecuadamente y en proporción, de acuerdo a las necesidades de la población, no van a ver que esto no es cierto. Porque en Guatemala tiene más de 200, para ponerles un ejemplo en concreto, Guatemala tiene más de 200 aves entre nativas, exóticas, o sea, que se han traído de otros países, y migratorias, y Costa Rica exageradamente tiene 75. Pero ¿quién las ha aprovechado más en su beneficio? Los ticos, ¿verdad? Dice la altitud del área, bueno, y su configuración topográfica. Guatemala, aquí me detengo en otro aspecto que ustedes ya saben, pero yo solo se los voy a recordar. Guatemala es atravesada por la Sierra Madre, ¿verdad? Que tiene dos ramales, o sea que en Guatemala se subdivide en dos ramales, uno que entra por la parte noroccidental del país y que atraviesa parte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Las Verapaces, Izabal, la parte sur del Petén, hasta hacer tronco común con Honduras, y la parte del centro y sur que entra por el departamento de San Marcos, ¿verdad? Y donde está todo el eje volcánico de este país, aproximadamente 37 volcanes, ¿verdad? Que nos dan un aspecto de privilegio, así como también de problemas, ¿verdad? Porque estamos sujetos a las erupciones de estos que muchos de ellos se mantienen activos, como estamos viendo hoy, con la seriedad del problema que tenemos derivado de la actividad del volcán de fuego, ¿verdad? Entonces, imagínense esa configuración topográfica. ¿Qué beneficios nos pueden significar? Una cantidad importante de elementos materiales, también como el desarrollo de fuentes energéticas alternas, como el uso de la energía geotérmica, ¿verdad? Como energía primaria
para desarrollar una energía secundaria que sería la energía eléctrica. Las riquezas del subsuelo. Bueno, Guatemala tiene tanto riquezas naturales en minerales metálicos, no metálicos e hidrocarburos. Guatemala produce petróleo, ¿eh? Pero ustedes saben que el problema fundamental acá es que es un petróleo con alto grado de impurezas y por supuesto no tenemos las condiciones económicos sociales para poderlo acá aprovechar y transformarlo ya hasta los usos o a las materias primas más empleadas por el ser humano, ¿eh? Aquí en este caso, en este país, podría ser los derivados del petróleo, los combustibles, porque hay toda una industria, dijimos, petroquímica. No solo ahí se ha dado no solo en eso tenemos riquezas, también en minerales no metálicos, especialmente muchos de ellos utilizados para actividades de la construcción, para actividades ornamentales. Y entre los minerales metálicos, pues minerales hasta considerados estratégicos a nivel global por el uso que le da a los mismos, como por ejemplo el níquel, que ven ustedes toda la problemática que ha generado la extracción. Ya en el siglo pasado se encontró todo un yacimiento que fue extraído en su totalidad, la disponibilidad que había otro, ahora se volvió a encontrar otro cercano ahí, siempre en el área de Izabal, y está en el mismo camino, ¿verdad? Sin que Guatemala obtenga los beneficios reales que debería de conseguir como resultado de la explotación de estos recursos. Todo esto lo he mencionado porque van a ver ustedes una teoría que nosotros vamos a desvirtuar de manera fácil. De las otras riquezas de minerales metálicos, pues ustedes, aquí ya mencionamos una, ¿va? Desde la Avenida de los Españoles, la búsqueda de oro y plata, ¿va? Que no ha sido la excepción. En este nuevo siglo XXI tuvimos la presencia de una minera de capital, con sede en Canadá, capital multinacional, que llevó a cabo la extracción de oro y plata en un área del departamento de Huehuetenango, de San Marcos, en condiciones sumamente, pues no con la mejor tecnología, ¿eh? Utilizando tecnología todavía artesanal para llevar a cabo la extracción, porque eso significaba menores costos, ¿eh? Entonces, extrajo oro y plata de esos lugares, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, juventud, que ese medio geográfico sabemos que es una condición fundamental para el desarrollo de la sociedad, porque al fin y al cabo, ¿de qué lugar dijimos que era el único de donde podíamos sacar materias primas para producir, o materias, en este caso, las materias para producir los bienes? Recordando la definición de bien, ¿va? Bien es todo aquello que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad, producir los bienes materiales para satisfacer nuestras necesidades materiales, solamente de la naturaleza. No hay otro sitio o lugar de donde lo podamos hacer. Entonces, está claro que no podemos imaginarnos ninguna actividad productiva laboral sin contar con la naturaleza, ¿no? Así. Y esto me recuerda el ejemplo que siempre se nos pone, ¿va? De Japón. Japón, lo que pasa es que una gran cantidad de materias primas que ellos utilizan las importan, ¿va? Y tienen toda la tecnología para poderlas transformar, ¿va? Y miren ustedes que ellos son líderes a nivel global, ¿va? En el componente científico-tecnológico, ¿va? De agricultura, muy poquito. Entonces, dicen, eso es otra cosa errónea, ¿va? Solo que por ahí nos dicen, en Japón los niños ya no nacen con un pan bajo el brazo, sino con una computadora bajo el brazo. Pero eso no implica que el hecho de que, aunque nos digan, necesitan aprender a manejarla. Lo que pasa es que aquí ni con pan ni con computadora. Entonces es donde estamos más complicados, ¿eh? Bueno, todo esto ya lo mencioné, solo que de una manera más amplia. Entonces, el materialismo histórico ha estudiado la importancia que tienen hacer una subdivisión de la naturaleza en riquezas naturales en medios de vida y riquezas naturales en medios de trabajo. Y nos ha establecido de que
las riquezas naturales en medios de vida tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo de la sociedad y en el mantenimiento de la especie humana, o sea, para que ésta no desapareciera, en los escalones inferiores, dice, ¿verdad? Comunidad primitiva, algo todavía del esclavismo, ¿verdad? En este caso, la fertilidad de los suelos, porque fue la que su capacidad productiva de los suelos, que fueran aptos para llevar a cabo actividades agrícolas, ¿eh? Le dio al humano la posibilidad de poder empezar su producción y reproducción de ciertos elementos que servían para su dieta alimenticia. Y aquí tenemos algunas, ¿verdad? Algunas plantas gramíneas como maíz, frijol, trigo, los árboles frutales, ¿verdad? Como otro complemento a esa necesidad alimenticia. La cacería, aquí caza menor, o sea, a través de que el humano ya desarrolló algunos instrumentos de producción, o sea, para poder llevar a cabo la cacería. Y la pesca, que yo lo quitaría la palabra pesca, ¿verdad? Y me referiría a un término más amplio, ¿verdad? Porque realmente pesca sería como que solo hubiera capturado peces, y no, utilizó también otro tipo de especies cuyo hábitat es el agua, ¿verdad? Con los cuales ha utilizado para llevar a cabo también su dieta, ¿verdad? Y especialmente la disponibilidad de carne, que en su mayoría tiene un componente proteínico, que es de los macronutrientes más importantes para el desarrollo del humano. El desarrollo en sí como humano, pues no estamos hablando del desarrollo social, ¿verdad? No, que esto es una actividad social que viene a mejorar esa capacidad de desarrollo del humano, ¿verdad? Y ya en esta etapa, y especialmente en la que estamos viviendo, en la etapa del capitalismo, voy a poner la luz. Ya tenemos todas unas riquezas, dice, naturales en medios de trabajo. No es que las horas las estemos dejando por un lado, no, sino es que el desarrollo científico, tecnológico y todas esas condiciones en la naturaleza nos está ya inclinando la balanza, ¿va? A tener que producir toda una cantidad de medios de trabajo, porque ya la división social del trabajo así ha hecho más compleja, ¿va? Entonces, por eso ya utilizamos otras riquezas naturales en medio de trabajo como metales, ¿verdad? Pues los metales son muy importantes hoy, tanto en el desarrollo especialmente de instrumentos de producción, ¿verdad? El carbón, lo vimos que cuando pasamos se pasó aquel video de la revolución industrial, vimos que adquirió un papel importante en los inicios del modo de producción capitalista, porque fue la fuente energética de las primeras utilizadas para generar vapor, ¿verdad? En las distintas máquinas que se utilizaron en la actividad productiva, en ese tiempo la actividad textilera, y el ferrocarril. Pues esto se ha modificado, ¿eh? Al uso de otros combustibles como el petróleo y sus derivados, hasta incluso llegar hoy a tener que sustituirlos esos por una serie de energías como la energía nuclear, ¿verdad? El uso de la madera, aquí ya cada vez más complejas, ¿verdad? Las materias primas que utiliza el humano para llevar a cabo la producción. Fíjense que nos habla de los ríos. Había que hablar de todos los mantos de agua que tienen esa capacidad de poder ser navegables, ¿va? La importancia que tiene hoy el transporte a nivel acuático para el traslado no solo de productos terminados, sino de materias primas. Miren el problema franco que se dio a finales del año pasado como resultado de que, como con el resultado de la pandemia, ¿va? Había muy poca disponibilidad de contenedores, ¿va? Para poder trasladar muchos de esos productos. Bueno, entonces esto que a nivel nuestro, ¿cómo se reflejó? En la escasez de muchos de ellos y además en el incremento de los precios ya existentes, que imagínense ustedes, estaban vendiendo inventarios anteriores, ¿verdad? Pues ni modo, se aprovecharon de la situación para vendérnoslos ya con un incremento, poniendo como excusa el problema del transporte, ¿verdad? Cuando eso
definitivamente todavía no se estaba manifestando. Los saltos de agua es porque el humano ya ha estudiado hoy las leyes que rigen el proceso de la energía cinética del agua, ¿va? Y los maneja y ya ha creado represas, ¿verdad? Para poder generar energía eléctrica utilizando la energía que se da a través de la caída brusca del agua, ¿verdad? A través de esta nos va a permitir movilizar turbinas y con eso generar energía eléctrica. Entonces, en los tiempos actuales vemos que lo que predomina no es porque el otro lo tengamos que olvidar, sino que lo que está predominando por el nivel de desarrollo de la sociedad es las riquezas naturales en medios de trabajo. Pero aquí ha surgido una contradicción, porque se nos ha querido presentar que el desarrollo de la sociedad va de la mano con la cantidad que una sociedad posee de elementos de la naturaleza. Y que entre más tenga de estos, mayor desarrollo va a alcanzar. Y esto ya como decías en la diapositiva pasada, muy fácilmente lo podríamos desvirtuar, ¿va? No es cierto, Guatemala es el país de Centroamérica que tiene la mayor cantidad de riquezas naturales, pero no es el más desarrollado. Y si nos vemos en relación y nos colocamos si es que pudiéramos hacerlo como tal y hacer toda un análisis comparativo, utilizando un análisis lógico, miraríamos que no somos de los países más desarrollados en el mundo capitalista, a pesar de tener y contar con una gran cantidad de riquezas naturales. Entonces no es cierto esto, sino ¿qué es lo que sí va a limitar y va a ser determinante en cuanto al acceso a la riqueza? El mismo modo de producción. Porque acá volvemos a recordar lo que hemos dicho. En nuestro país, los medios de producción están en manos de una cantidad muy reducida de personas y entonces la producción puede ser social, pero la apropiación es privada. Ellos se quedan con la mayor riqueza del resultado de la producción. En la sesión pasada, un estudiante me agregó me metió un concepto por ahí que no iba muy de la mano, porque él dijo y habló del Producto Interno Bruto. Yo no quería tocar esos temas porque esos van en la economía subjetiva, ¿eh? Pero digamos solo porque se hace mucha comparación utilizando el Producto Interno Bruto cuando leemos artículos. Entonces, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, decimos que es el total de bienes y servicios generados en un país en un año determinado. Y vemos que cuando comparamos ese PIB distribuido con el total de la población, vemos y decimos, ¿y por qué es que nosotros, a pesar de que la cantidad de bienes y servicios producidos en el país ha crecido y seguimos depauperados, empobrecidos? Lógico, ¿verdad? Por lo que hemos platicado, de que la distribución de la riqueza no es equitativa, no es justa, entonces unos más que otros están adquiriendo ventajas en ese sentido de atesorar esa riqueza generada, ¿verdad? Entonces, por favor, eso sí tomarlo muy en cuenta cuando hablamos de ese determinismo geográfico. Por eso dice aquí que el materialismo histórico estima que el medio geográfico no determina ni puede determinar el desarrollo de la sociedad. En la historia no hay correspondencia rigurosa entre el carácter del ambiente natural y el que presenta el medio social, está claro. Sino que va a depender de cómo se van a utilizar de acuerdo al modo de producción prevalente, ¿verdad? Entonces, en sociedades antagónicas no se van a distribuir de manera igualitaria o de acuerdo a la participación de cada uno en el trabajo, los bienes producidos. Ahí está la explicación. El medio social. Bueno, el medio social, si estamos hablando medio social, estamos hablando de la sociedad misma, ¿verdad? De la cantidad de miembros que integran la sociedad humana. Y si nos vamos ahora muy concreto a un país como Guatemala, pues hemos visto que este país ha tenido un crecimiento poblacional bastante sostenido y actualmente, pues si hablamos de diferencias entre sexo y edades, la mayor parte de la población guatemalteca es población sumamente joven, porque más o menos, o un 40% de la población guatemalteca tiene menos de 15 años. Si hacemos la división por sexo, 51% de la población es población femenina y solo 49% de la población guatemalteca es masculina. Y
aquí se nos ha, con esta parte, la ideología de la clase dominante capitalista nos ha querido condicionar a decir de que el excesivo crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento demográfico a nivel global, es la causa o razón fundamental de todos los males de la sociedad capitalista, ¿verdad? O sea, decirnos que el crecimiento poblacional es la razón por la cual existen todas esas diferencias entre las condiciones de acceso a la satisfacción de necesidades materiales. Y algo más, ¿verdad? Todavía nos dicen de que mientras más población haya en un país, mayor desarrollo va a haber. Eso es falso, ¿verdad? Porque está plenamente determinado. ¿Cuál es el país más poblado de Centroamérica? Guatemala, y no es el más desarrollado. Y si nos comparamos, ya hacemos, como digo, un análisis comparativo contra otros países, solo vean cifras muy elementales de cuál es el porcentaje de vacunación que tiene un país como Guatemala respecto al total de su población. Con respecto a otros países, mirarán ustedes las grandes brechas y barreras que hay ahí. ¿Cuál es el promedio de ingresos de la población guatemalteca? ¿Cuál es la calidad de dieta del guatemalteco? De dieta alimenticia. El nivel educativo de la población guatemalteca. El nivel técnico de la población guatemalteca. Entonces, hay otros ideólogos del capitalismo que nos han presentado teorías que tratan de ahondar o afianzar esta parte de que el mal está en el crecimiento poblacional, no en la distribución de la riqueza, ¿verdad? Entonces, entre esos podemos mencionar a Tomás Roberto Malthus, en su libro Ensayo sobre el principio de la población, publicado a finales del siglo XVIII, donde él, aquella frasecita tan común que aprendemos en la escuela, que él dijo de que mientras la población crecía de manera geométrica, los medios de subsistencia crecían de manera aritmétrica, estableciendo que había una gran brecha entre eso, ¿verdad? Bueno, lo que él nunca tomó en cuenta fue el desarrollo de la tecnología de producción, y además que era un aspecto puramente inherente a defender lo desigual del modo de producción capitalista. Pues miren, este es un extracto de ese libro que él escribió en su momento, ¿eh? Donde nos dice que la principal y más común y más continua causa de la pobreza depende poco o nada, dice, de la forma de gobierno. Hay que ir analizando y correlacionando eso. O de la distribución desigual de la propiedad. Ahí ya cayó en un error tremendo, ¿verdad? En un error teórico tremendo, ¿verdad? Que sabemos que teórico práctico, pues, que es la distribución desigual de la propiedad, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a una distribución desigual de la riqueza. Los ricos, dicen, no están en condiciones de dar empleo y medios de subsistencia a los pobres. De manera tajante, dice. Por eso los pobres, en virtud de la naturaleza misma de las cosas, no tienen derecho a exigirle a aquellos. Como que los pobres hubieran sido los causales, ¿no? De todo ese proceso de pauperación, ¿verdad? No. Sabemos que ha sido desde los inicios de las clases antagónicas, ¿verdad? La persona dice que, bueno, por eso los pobres, dicen, en virtud de la naturaleza misma, no tienen derecho a exigirle a aquellos. ¿A quién se refiere? Al gobierno y a la clase dominante. La persona que nace en una familia pobre, dice, es sobrante. Fíjense, eso es realmente discriminatorio. Gran banquete de la vida, no hay sitio para ella. Bueno, pero cuando hemos hablado de la ley de la unidad y lucha de contrarios establecida en la lucha de clases, dijimos que para que hayan pobres tienen que haber ricos. No puede haber una contradicción si no están presentes dos elementos que entran o tienen intereses contrarios. La naturaleza le exige que se retire y no tarde en ejecutar su sentencia. ¿Saben qué quiere decir con esto? Quiere decir algo muy sencillo. La expectativa de vida del pobre es más reducida de acuerdo a esa condición.
Mafer, no sé quién por ahí tendrá un micrófono abierto. Y como siempre nos demuestra que no está recibiendo clases y no escuchando música y haciendo otras cosas. Si aquí para saber que un montón no están poniendo atención, no hay que meterse uno y escudriñar ahí que tengan las cámaras encendidas, sino si ya uno se da cuenta que solo alguno casualmente da un dedazo y abre su micrófono y se oye que no está haciendo nada, oyendo música y bailando y haciendo un montón de cosas. La comprensión de su principio debe hacer, dice, que los humanos soporten pacientemente. O sea que si soportan pacientemente y aceptan su situación como tal, según esta postura de Malthus, dice, la pobreza no va a generar ningún tipo de descontento, ni luchas, ni rebeliones contra la clase dominante y el gobierno, como representante de la clase dominante, ¿verdad? Pero no se quedó ahí, todavía existen los neomalthusianos, ¿eh? Que retomaron toda la teoría de Malthus y han dicho que el mal, y ustedes lo leerán de manera constante, es el problema del crecimiento poblacional, ¿no? Entonces que para eso y para solucionar eso lo que deben de haber es guerras, acciones de exterminio de la población, hambrunas, y hasta algunos han aplaudido, ¿verdad?, de los neomalthusianos la pandemia que estamos viviendo, que ya ha costado la vida, según datos que tengo por ahí, por lo menos más de 16,000 guatemaltecos que aparecen en las cifras oficiales, que a veces estoy refiriendo, y a nivel global aproximadamente más de 6 millones, ¿no? Entonces ellos van y achacan todos los males a la superpoblación, a la sobrepoblación, pero ya hemos visto que esto no tiene sustento como tal. Bueno, y para terminar el día de hoy vamos a comenzar hablando de un tema. Me salté esas diapositivas porque siempre he pensado que es más importante. Lo que pasa es que en el texto dijimos de que el conocimiento ha ido de lo deductivo a lo inductivo. Aquí vamos a ir de lo inductivo a lo deductivo. Entonces hemos ido de menos a más. Entonces vamos a hablar del proceso de trabajo. Proceso, yo siempre les recuerdo, proceso, ¿qué es proceso? Es una serie de pasos o etapas. Trabajo es esa actividad que le es intrínseca al humano de poder modificar o transformar el medio o la naturaleza y a sí mismo. Bueno, pues miren, sabiendo estas dos cositas, nos es muy fácil decir qué es proceso de trabajo, porque dice, es todo proceso de transformación, es toda esa serie de pasos o etapas en la cual vamos a llevar a cabo la transformación. Por favor, fijen sinónimos, porque eso les hacen mal a ustedes. Sinónimos, transformación, modificación, cambio, dialéctica, dicen otros textos. ¿Qué es la dialéctica? Es cambio. Vamos a transformar, a modificar, a cambiar un objeto. Objeto, siempre recuerden lo de sujeto y objeto. Objeto sobre quién va a recaer una acción. Entonces, objeto, esa transformación va a caer sobre un objeto determinado, sea este, dice, natural o ya trabajado. Natural, porque el humano lo está extrayendo de manera directa de la naturaleza. Trabajado, porque ya ha pasado algún proceso de transformación. Pongo un ejemplo sencillito. Un árbol, ¿va? Cuando alguien lo corta a través de utilizar una sierra eléctrica, una sierra manual, un hacha, o utiliza hoy lo más común que es maquinaria pesada, ¿va?, para extraer de tajo todo el árbol. Bueno, y ha trabajado porque después de ese corte, de ese proceso es natural, extraído de manera directa de la naturaleza, y después ¿a dónde es enviado? Es enviado a una industria forestal, vamos, donde es cambiado o modificado, ¿va?, ya sea porque se van extrayendo las distintas partes del árbol, ¿va?, o porque muchas de estas partes todavía son trasladadas a otra industria donde se lleva a cabo otro proceso, ¿verdad? Y se generan las denominadas maderas sintéticas, se les llaman, porque ya es un proceso donde hay una intervención directa del humano, ¿verdad? A través de utilizar toda una serie de elementos que permiten
aglomerar, o sea, pegar todos estos componentes de la madera y crear maderas sintéticas como el plywood, que es una de las que más hemos conocido. Hoy están de moda las MDF, ¿verdad? Que tienen un montón de propiedades, ¿verdad? Resistencia, son impermeabilizantes, no permiten el paso del agua, porque por supuesto se han utilizado componentes químicos para eso. También dice que son resistentes al fuego, imagínense. Y toda esta transformación, como lleva apellido, es realizada por esa actividad propia del humano, en el cual el humano cumple, dice, va de fines a medios, porque la finalidad del humano, ¿cuál es? Satisfacer sus necesidades a través de obtener los medios necesarios de la naturaleza. Esos son los medios. La finalidad del humano es satisfacer sus necesidades. ¿Y qué medios va a utilizar? Los elementos que le da la naturaleza para poderlo hacer. Bueno, los elementos del trabajo son 3. Los objetos, los medios y el trabajo en sí mismo. Los objetos de trabajo, objeto, va a ser otra vez sobre quién recae la acción. Entonces aquí la acción va a recaer sobre, el trabajo del humano va a recaer sobre determinados objetos de la naturaleza, los cuales los vamos a clasificar en materia prima y materia bruta. De acuerdo al ejemplo que pusimos anteriormente, materia bruta es aquella que es extraída directamente de la naturaleza, que solamente se desprende de la misma. Árboles, sacar filones de algunos metales. Materia prima es cuando ya lleva incorporado un proceso de trabajo previo. La madera cuando ya va al aserradero. Ese filón cuando se lleva a cabo un proceso de separar las partes útiles, o sea, los metales que nos interesan del mismo y poder descartar los otros elementos que no vamos a aprovechar, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Y seguimos el próximo día jueves. ¿Alguien que tenga alguna duda? Con confianza. Ahí está la asistencia que ya le puso la licenciada. Adrián, adelante. Buenas tardes, licenciado. ¿Podría explicar un poquito más sobre las clases antagónicas? Porque eso sí todavía no comprendo muy bien. Clases antagónicas, Sí, con por intereses favor. de clases diferentes, ¿verdad? Lo hemos ido tocando así porque es necesario. Entonces, clases antagónicas tienen intereses diferentes. Solo han habido clases antagónicas en 3 modos de producción: en el esclavismo, feudalismo y capitalismo, donde las clases antagónicas en el esclavismo son el esclavista y el esclavo; en el feudalismo, el señor feudal y los terratenientes; en el capitalismo, el capitalista y los proletarios. Y si tú ves, entonces dice que son antagónicas porque tienen intereses completamente diferentes, ¿verdad? Unos por seguir concentrando el poder político del Estado y van siempre en la búsqueda de ¿qué? De la máxima utilidad, la máxima ganancia, explotar a la clase dominada. Entonces, por eso, intereses antagónicos, ¿verdad? Y la clase dominada, por supuesto, ver cómo mejora sus condiciones de vida, ¿verdad? Ha sido su lucha en todos esos procesos históricos. O sea, por eso hablamos que tienen intereses antagónicos diferentes. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, ninguna, entonces. Vamos a ver qué dice aquí.